vamos a iniciar estas clases con un grupo de los isópodos o parásitos ameboideos. Estos son estructuras que se transmiten a través del consumo de agua o de alimentos, ¿sí? Cuando estamos hablando de parásitos intestinales, porque dentro de este grupo de amebas existen otro grupo de parásitos conocidos como amebas de vida libre, ¿sí? Cuyo mecanismo de infección puede ser por vía hídrica, a través del agua, que el parásito está en el agua, o pueden ingresar, están en el aire, cuando se mueven aires acondicionados, y pueden ingresar por las fosas nasales. Entonces, es un grupo bastante interesante. Dentro de este grupo, bueno, dentro de los profesores, pues hay cinco, como les decía, hay seis grupos de clínica, pero empezamos con las amebas, ¿sí? Las amebas son dos grupos, las amebas de vida libre y las amebas intestinales. Las amebas de vida libre. Disculpen, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Dentro de las amebas de vida libre existen 4 especies, pero realmente tienen importancia clínica. El género Naeglaria, ¿sí? es una ameba que tiene una clínica bastante grande, es una ameba que tiene un curso clínico muy interesante y es muy agresiva. La llaman la ameba come cerebros, conocen en los bajos mundos como ameba come cerebros, y produce una enfermedad que se llama meningoencefalitis amebiana granulomatosa. Y encuentran las otras 3, especialmente Acantamoeba y Balamutia, la candela también, pero esa casi es poco conocida, poco se encuentra, que producen una patología conocida como encefalitis amebiana granulomatosa. Y están las amebas intestinales. Hay 4 grupos de amebas intestinales: Amoeba, Endolimas y Adamoeba busli, que son parásitos intestinales. Se infecta cuando consume agua o consume alimentos que contienen una forma de resistencia. Es de aclararles que en el grupo de las amebas de vida libre, tanto en el caso de Naeglaria y en el caso de Acantamoeba Balamutia, en el caso de Naeglaria, tanto el quiste como el trofozoito son formas infecciosas, y en Acantamoeba Balamutia. En el caso de las amebas intestinales, solamente la forma infecciosa, es decir, la forma a través de la cual nos infectamos, a través de la cual podemos adquirir la infección, es a través de la forma de resistencia del quiste. Dentro de estas amebas intestinales, pues está el grupo de Entamoeba, que hay una que es patógena literalmente y genera clínica en pacientes inmunocompetentes, puede generar clínica en pacientes inmunocompetentes, especialmente en niños menores de 5 años, ¿sí? A cualquier edad, pero especialmente en niños menores de 5 años, que es Entamoeba histolítica, ¿sí? Es una ameba patógena. Dentro del grupo de las amebas existe otra entamoeba, otras entamoebas, como Entamoeba coli, especialmente Entamoeba coli, que es un parásito comensal, es un parásito que vive dentro del cuerpo y en pacientes inmunocompetentes no genera mayores problemas. Pero en pacientes con algún tipo de compromiso de su sistema inmune, puede generar clínica y una clínica bastante interesante. Profe. Sí. Profe, qué pena, ¿se puede acercar un poquito más al micrófono? Es que no se escucha muy bien. Es que le estoy diciendo que ahora me escuchan mejor. Sí, ahí sí. Bueno, es que compré unos audífonos en la calle porque dejé los míos y no salieron así que digamos muy buenos. Bueno,
Dentro del Antamoeba, dentro de este grupo de amebas intestinales encontramos otras que también vamos a encontrar y que se pueden encontrar en las muestras de materia fecal, que pasan como amebas comensales, que es Endolimas nana, Iodamoeba busli y Blastocystis hominis. Son tres especies de amebas comensales que están se encuentran en el intestino, que las podemos adquirir por el consumo de agua de alimentos contaminados, pero que realmente no generan mayores problemas, a no ser que estemos hablando de un paciente inmunocomprometido o inmunosuprimido, un paciente de VIH. En pacientes inmunocompetentes, estas amebas no generan mayores problemas, no presentan mayores complicaciones. Empecemos con las amebas de vida libre. Entonces, dentro de las amebas de vida libre son enfermedades muy raras, son enfermedades que poco se describen en la literatura, porque tienen una clínica de difícil diagnóstico o muy raro. Casi siempre, en la gran mayoría de las infecciones se adquieren porque la persona entra en contacto se baña en lagunas, lagos, piscinas. En los ríos no se consigue mucho porque la ameba en aguas que se mueven mucho no sobrevive. Pero en aguas estancadas, como les digo, de lagos, de lagunas, de piscinas, porque algunas especies son resistentes al cloro, se pueden encontrar y las infecciones se presentan generalmente cuando las personas en épocas de verano, regiones cálidas como estas, pues van a bañarse a estos sitios. En países donde hay estaciones, las infecciones se presentan en las épocas de verano. De resto, las amebas o las amibas están hibernando, están enquistadas y no generan mayores problemas. Como les decía, tanto la forma trofozoítica como la forma quística son infectantes, aunque el daño como tal siempre lo va a hacer el trofozoito. La forma que invade, la forma que hace daño es el trofozoito. Les decía que generalmente estas tres especies son las más frecuentes, las que más se reportan en literatura, ¿no? Naeglaria, yo creo que la más importante es Naeglaria. Ella produce una enfermedad que se llama meningoencefalitis amibiana primaria. Es una enfermedad de curso casi siempre letal, porque el diagnóstico, es decir, llegar al diagnóstico de que tú tienes una clínica que está asociada a la presencia de esta ameba en el sistema nervioso central, es muy difícil, casi siempre imposible. Yo en estas clases siempre hago un comentario jocoso, y es que el único que he visto yo que ha podido determinar esta ameba ha sido el doctor House. Usted veía me imagino que como candidatos a médicos se veían la serie. Sí se veían el doctor House, aunque es ya viejita, eso yo creo que hace como 5 años no la dan, pero ¿alguno de ustedes veía esta serie? Aún la dan, profe. Sí, todavía la dan Sí. en estos, sí la han visto. Sí. Bueno, resulta que Foreman, que es el negrito, bueno, llegó un paciente enfermo, llegó un paciente con unas complicaciones y House mandó a Foreman a que averiguara qué le pasaba. Entonces los manda a revisar el apartamento. ¿verdad? Y Foreman, el médico moreno, el negrito, se enfermó y se complicó y todo el tema. Y entonces casi se muere, pero él descubrió que era Naeglaria. Realmente el diagnóstico de esta enfermedad, se presenta porque es muy difícil, es un diagnóstico bastante complejo. Primero porque la clínica que genera la enfermedad es muy parecida o sea, para hacer un diagnóstico diferencial es bastante complejo. Entonces, llegar al diagnóstico que es que es una meningoencefalitis amibiana,
Es difícil. El manejo clínico no es tan difícil porque es una ameba y una sol, no metronidazol, pero una sol, una variante de una sol de estos, fácilmente la puede matar. Entonces, me dio risa que no, que Hausi de una descubrió que era Naeglaria. Se llama Naeglaria fowleri y la enfermedad se llama meningoencefalitis semiviana primaria. ¿Cuál es el curso de la enfermedad? Miren, el paciente se infecta generalmente después de haber ido a bañarse a un lago, una laguna, una piscina. Y a las pocas horas el parásito entra generalmente por la vía nasal, por las fosas nasales. Es más, afecta las fosas nasales, afecta la faringe, la nasofaringe, pero la principal complicación es cuando el parásito llega al sistema nervioso central. Es el principal complique de esta ameba. Entonces, cuando llega al sistema nervioso central, cuando la ameba llega al sistema nervioso central, ella comienza a reproducirse y alimentarse de tejido nervioso. Se va alimentando de tejido nervioso y comienzan a aparecer una serie de complicaciones que en un transcurso de 3 días, 4 días, dependiendo de cómo esté el sistema inmune del huésped y del reconocimiento que haga la ameba, porque eso es lo difícil, poderla reconocer rápidamente, el paciente se muere. Generalmente el paciente a los 3 días ya está muerto. Y el diagnóstico se hace muy difícil porque hay que identificar a la ameba en el tejido para poder decir fue por ameba. Entonces son pacientes que comienzan con una cefalea intensa, ¿sí? Con fiebre que puede superar los 40 grados. Es un paciente que comienza con síntomas como náuseas, con fotofobia, comienza a vomitar, comienza con síntomas de irritación meningia. Son pacientes que es muy frecuente la confusión mental, comienzan a tener delirios de persecución, mucha intranquilidad, y poco a poco se va complicando y el paciente entra en coma. Entra en coma y puede morir por edema pulmonar, puede morir por paro cardiorrespiratorio, como le digo, 2, 3 días, 4 días después de que le dio la infección. Por lo tanto, generalmente un médico le es muy difícil, si no conoce este tema, le es muy difícil llegar a ese diagnóstico, porque el paciente a las pocas horas, 12 horas, comienza con un dolor de cabeza, el paciente va al médico, pues el paciente, bueno, no va al médico, no, el paciente después toma pastillas o pastas para este dolor de cabeza, para esta cefalea. Ya en el transcurso de las 24 horas, pues ya comienza con la fiebre, ¿sí? Comienza con las náuseas, con el vómito, con la irritación, con la intranquilidad. Entonces va al médico, ustedes le mandan exámenes, comienzan a mandar exámenes de sangre, no se consiguen en la sangre. Comienzan a hacer coprológicos, no se consiguen la materia fecal, no se consiguen la orina, no la van a encontrar, porque el parásito está en el sistema nervioso central. Entonces le mandan el manejo, para el dolor, el paciente se va para la casa, y después de 48 horas el paciente tiene que volver porque no puede con el dolor de cabeza y la fiebre. Y como le digo, ya el paciente, al cabo de que van terminando los exámenes y todo esto, el paciente se les muere porque no pudieron identificar la presencia de la ameba, y casi siempre el diagnóstico se hace post-mortem. Después de muerto el cliente es que se dan cuenta, comienzan a mirar cuáles fueron las consecuencias de ese edema que se presentó o ese paro cardiorrespiratorio, y toman muestras del tejido del cerebro y es donde lo van a encontrar. Van a encontrar la ameba, pero claro, usted tiene que conocerla y poderla identificar. El diagnóstico de esta enfermedad siempre va a ser por biopsia, ¿sí? Es tomar una muestra del tejido y hacer un montaje para poderla ver, ¿sí? Utilizar coloraciones, fluorescencia, o utilizar ELISAs, pero pues usted sabe que las pruebas inmunológicas son específicas y tienen que ser específicas para ese tema para esta ameba. Entonces el diagnóstico siempre va a ser post-mortem, ¿sí?
y tiene que ser con diagnóstico de muestra de tejido del sistema nervioso central. Entonces, como ven, es una amebita que no genera mayores problemas, que cuando está como un organismo de vida libre, está como un organismo de vida libre, viviendo como un organismo de vida libre, alimentándose de otras amebas o de otros protozoos en el agua. Pero si el hombre se le mete en su camino, se cruza en su camino, genera clínica una característica. Esta ameba afecta tanto a personas sanas como a personas enfermas. O sea, cualquier persona sana, sea niño, joven, adulto, lo que sea, da igual. Esta ameba le da igual el estado inmune y la edad del paciente, los afecta por igual. Lo que pasa es que si estamos hablando de un paciente con un sistema inmune, pues mucho va a ser la clínica y el desenlace del paciente va a ser mucho más rápido, pero afecta a personas jóvenes, adultas, y con el sistema inmune con cualquier tipo de compromiso, sea normal o que tenga algún tipo de que esté inmunocomprometido. A diferencia de Acanthamoeba balamutria, que produce encefalitis amibiana granulomatosa, que no es tan agresiva, aunque en paciente inmunosuprimido se puede complicar bastante. Esta es la ameba, mire. Esta ameba tiene una característica especial. Tiene una forma ameboidea, que es esta, ¿sí? Y tiene una forma flagelar, que es esta. Ella presenta estas dos formas. Se puede presentar de forma ameboidea o de forma flagelar. Las podemos encontrar. A ver, espero, voy pasando esta ya porque me quede algo. ¿Profe está hablando? No, estoy revisando que no se me quede, que se me haya olvidado algo. En el capítulo donde Foreman, como ellas, sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Como una de las características de esta enfermedad, desde la meningoencefalitis por amebas, es irritabilidad y confusión mental. Pues resulta que a Foreman le iban a tomar una muestra, iban a meter una jeringa en el cerebro para tomarle la biopsia y tomarle la muestra porque el hombre ya se estaba muriendo. Entonces, House se fue para la casa, para el apartamento del man, y entonces se dio cuenta que habían unas palomas y las palomas estaban tomando agua. Y claro, las palomas iban a volar y entonces como eso causa confusión, las palomas se chocaban contra la pared y se caían, entonces él de una vez determinó que era Naeglaria y tomó una muestra de agua y se dio cuenta que era Naeglaria y entonces ya lo iban a chuzar y dijo, no lo chusen. Y como les digo, el manejo farmacológico es una sol con ciertas características porque el medicamento recuerden ustedes que la barrera cranocefálica dificulta un poco la llegada de medicamentos al cerebro, entonces tienen que ser medicamentos con unas características especiales, pero es una sol, es una sol que el manejo farmacológico es bastante sencillo. El tema en esto es darle ese diagnóstico rápido porque, como les decía, 60, 70, 80 horas el paciente puede morir. Es un curso muy rápido, que casi no da tiempo de generar un manejo clínico a la enfermedad. Aquí están, miren, esta es la ameba. Les voy a decir la única forma de poder usted saber qué es una ameba. Este es el núcleo, ¿sí? Este es el núcleo. Y estas especies, si ven este halo blanco que, si ven este halo blanco que se ve aquí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, dígame. ¿Aló? No, profe, le estaba respondiendo lo que usted dijo. Vale. Entonces, este halo blanco que usted ven aquí es la única forma de poder decir que es Naeglaria, porque este es el núcleo, miren, este es el núcleo. Y este punto que usted ven aquí, que es característica de las amebas, ahorita les muestro una figura, esto es característica de las amebas,
Esto se le llama, este puntico negro, si lo alcanzan a ver aquí, se le llama cariosoma central. ¿Sí? La presencia de este puntico, de este cariosoma, nos ayuda a identificar de qué especie de ameba estamos hablando, pero la forma de poder identificar Naeglaria es por la presencia de este halo que se ve aquí, ¿sí? Que se ve aquí, este luz, que es un halo rodeando el núcleo, ¿ya? Eso es de las únicas formas de poderla ver cuando se toma una muestra de tejido de este parásito. Bueno, y ahora hablamos de Balamutia y de Antamoeba. Como les decía, ellas presentan una enfermedad que se llama encefalitis amibiana granulomatosa. Son tres especies, pero las más importantes en este tema son Acantamoeba y Balamutia. Ambas tienen trofozoitos y quistes, ¿sí? De doble pared. Y los mecanismos de infección, sí, generalmente la infección se presenta o porque tomamos agua que contiene los quistes o tiene trofozoitos, o se han presentado infecciones. Miren, estando yo realizando el doctorado en España, a mi tutor le llegó el caso, le llegó un paciente con estas características. Yo estudié en la comunidad valenciana. La comunidad es como el departamento allá, ¿no? Entonces, como el departamento aquí en Valencia hay una ciudad que se llama, creo que es la segunda ciudad de importancia en esa comunidad, que se llama Castrillón. Y empezaron a aparecer pacientes con una clínica muy parecida a la que genera Naeglaria, porque son afecciones del sistema nervioso central, que pacientes con irritabilidad, confusión mental, alucinaciones, mucho dolor de cabeza, afecta la visión. Entonces todo este tema, entonces comenzaron a aparecer pacientes y yo no participé en ese estudio absolutamente para nada, lo supe fue después. Comenzaron a revisar, fueron como unos 10 pacientes que aparecieron con esta clínica. Dentro del diagnóstico se pudo determinar que era Acantamoeba, pero no encontraban cuál era la fuente de infección. Usted sabe que en estos temas el componente de epidemiología es muy importante. Comenzaron a hacer seguimientos y no daban cuál era la fuente de infección, hasta que después, como de un mes y medio, se dieron cuenta que todos los 10 pacientes en esta ciudad, en Castrillón, habían ido a un edificio. Todos coincidieron que habían ido a unas oficinas públicas y fueron a mirar, y la ameba la encontraron, se estaba moviendo por el aire acondicionado. Se movía a través del aire acondicionado. Las personas se infectaron, la infección fue a través de las fosas nasales. La ameba se mueve en el aire, y respiraron, y las amebas se introdujeron por las fosas nasales. Entonces, como ven ustedes, es una complicación y una forma de infección. Se han reportado casos de pacientes que se han infectado por tomar agua embotellada, ¿sí? Yo supe de un paciente en Aguachica Cesar, que se infectó por el consumo de agua embotellada. Tomó agua embotellada y en el agua estaba la ameba. Entonces, como le digo, son enfermedades raras, pero que se pueden presentar. Estas amebas, como les digo, tienen una característica especial. Las amebas pueden entrar por las fosas nasales, ¿sí? Pueden entrar por los ojos. Cuando usted se está bañando y entra en contacto con la córnea, pueden atravesar la córnea, y a través de la piel. Una persona herida. Supe también de dos amigos, estaban jugando había una competencia de la Champions League en Barcelona, y estaban jugando Madrid y el Barça, y la verdad no me acuerdo cuál de los dos ganó. Los dos amigos se pusieron a tomar cerveza, y como resultado de que uno le ganó al otro, empezaron a discutir,
y uno de ellos era un paciente que estaba inmunosuprimido. Empezaron a discutir, uno golpeó al otro y el otro al caer lo golpeó y el hombre cayó y cayó en un charco de agua y se infectó con acantamoeba. El paciente se complicó y como a la semana se murió, ¿no? Se murió y fue por acantamoeba. Claro que el paciente estaba inmunocomprometido. Como les digo, en este caso, la clínica en encefalitis mediana granulomatosa sí está muy asociada está muy asociada al sistema inmune del huésped. En estos pacientes que generalmente se genera algún tipo de respuesta. El parásito, como les digo, una de las principales complicaciones de este parásito está muy asociado a los problemas a nivel de los ojos, ¿no? Causan visión doble, causan desigualdad en el diámetro de las pupilas, cuando afectan, cuando llegan al cerebro puede haber pérdida de habla, la capacidad de hablar, la persona tiene complicaciones para caminar, hay irregularidad en los movimientos, se pueden presentar, se pueden generar edemas en la papila óptica, puede producirse queratitis, ¿sí? O queratitis que puede generar lesiones que pueden complicarse mucho, que se ulceran, que pueden producir mucho pérdida de agudeza visual, que pueden producir uveitis, conjuntivitis, iritis, todo lo que tenga que ver en las diferentes estructuras que conforman el ojo se pueden dañar hasta complicarse y el paciente pueda perder la visión o, en caso muy grave, perder el ojo. Las amebas tienen una condición especial. Las amebas, cuando se sienten que están en peligro, cuando sienten la presencia de algún químico que las pueda dañar, las amebas se enquistan. Estas amebas rápidamente se enquistan. Ellas se enquistan y el quiste la hace imposible al medicamento, que el medicamento atraviese este quiste y las mate. Entonces, cuando las amebas se enquistan, ese quiste el sistema nervioso comienza a encapsularlo y comienzan a formar granulomas y comienzan a formar estructuras que pueden producir más daño que el mismo daño que está haciendo el parásito, que era lo que yo les comentaba como inmunopatogenia, ¿ya? Entonces, en estas enfermedades, el manejo farmacológico es muy difícil porque al utilizar un medicamento, el parásito se va a enquistar. El parásito se va a enquistar y este enquistamiento va a producir mucho más daño en la pupila o en la córnea que el mismo parásito. Entonces, es muy complejo el manejo de esto. Al igual que en Naegleria va a haber cefalea, va a haber irritabilidad, va a haber confusión mental, van a haber alucinaciones, pero no es tan agresiva como Naegleria, no son tan agresivas como Naegleria, y los casos fatales de esta enfermedad son menos, generalmente en pacientes inmunosuprimidos, y no es tan agresiva, entonces no va a generar una clínica tan rápida. Lo que les decía, en 2 o 3 días, Naegleria te está matando, esta no. Entonces, de poderla encontrar y poderla diagnosticar es mucho más fácil porque el parásito va a durar mucho tiempo, entonces el diagnóstico puede ser mucho más fácil. Al igual que en los otros, igual por biopsia o por pruebas serológicas, ¿ya? Esta la podemos encontrar en la piel, la podemos encontrar en los pulmones, la podemos encontrar en la córnea, se pueden tomar muestras y se puede permitir el diagnóstico. Profe, ¿Sí? como dice que con el tratamiento puede empeorar un poco Sí. o sea, puede empeorar la actividad patogénica entonces más o menos, o sea, ahí por alto Corticoides. corticoides. Porque si usted manda medicamentos, digamos, el hecho de que usted tenga esta ameba, la acantamoeba lamutia, no quiere decir que están en la piel, que están en... Espera, les paso una diapositiva.
Entonces, no quiere decir que si están, tienen ustedes en la ameba, van a estar en la piel, en los pulmones, en la córnea, en el sistema nervioso, no. Puede ser que estén en el sistema nervioso, pueden ser que estén en la córnea, pueden ser que estén en los pulmones, pueden ser que estén en la piel. Generalmente, cuando están en el sistema nervioso, cuando están en la piel, ellas se enquistan y lo que hacen es que se formen unos granulomas y unos abscesos debajo de la piel. En los pulmones pasa lo mismo, y en el sistema nervioso central también. Entonces, el problema es cuando están en la córnea, porque es que el manejo, cuando están en los ojos, el medicamento enquista, el medicamento hace que el parásito se enquiste, se formen esos granulomas y va a ser más el daño por la presencia del granuloma que se forme a partir de ese quiste que por el mismo parásito. Entonces, generalmente cuando están en el ojo no se utiliza medicamento para matar el parásito, sino corticoides. ¿Listo? Bueno. Sí, señor. Gracias. A ver qué más tenemos acá. Sí, pérdida para hablar, escribir. Es que miren, el problema de estas amebas y el diagnóstico es muy difícil porque es que dependiendo del sitio donde se ubique, digamos, si afectan el sistema nervioso central, si llegan al cerebro o al cerebelo o al bulbo raquídeo, dependiendo de cualquiera de estas estructuras donde ellas se ubiquen, o en el cerebro, dependiendo de qué parte en el cerebro se ubiquen, se presenta la complicación. Y la clínica va a variar porque están afectando una parte del cerebro que tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros para escribir, pues va a afectar la escritura. Si está afectando la parte del cerebro que tiene para hablar, nos va a afectar el habla. Para ver nos va a afectar la visión, para caminar. Entonces, dependiendo de eso, la clínica cambia mucho. Entonces, el diagnóstico es un poquito complejo. Es muy fácil hallarla en los pulmones y en el ojo, porque una tomografía o una auscultación que hacen los oftalmólogos con esos aparatos que ellos utilizan permite encontrarla. Ya, pero en el sistema nervioso central ya se vuelve un poquito más complejo. En esta diapositiva, pues bueno, la vemos. Esta es Naegleria. Como ven ustedes, hay una forma ameboidea, ¿sí? Y una forma flagelar. Cualquiera de las dos formas entran por la boca o pueden entrar por las fosas, por la faringe, ¿sí? Y a través de esta pueden llegar al sistema nervioso, al cerebro, bulbo, cerebelo o médula espinal, con diferentes complicaciones. Y en el caso de Acanthamoeba balamutria, tanto el quiste, ¿sí? como la forma ameboidea son infecciosos. Miren ustedes que cualquiera de ellas tienen esta presencia, este halo, ¿no? Si ven ustedes en este dibujo, se resalta la forma de este halo que nos permite y nos ayuda un poco en el diagnóstico. El tratamiento para Naegleria es fungizone, es una anfotericina, es una sol que se utiliza para el manejo de esto, y con Acanthamoeba es mucho más fácil. Es una sulfadiazina, cotrimazazol, que es el medicamento más utilizado, pero como le digo, siempre tenemos que tener diagnóstico, y muy complejo porque la presencia de tumores en el cerebro pueden ser de tipo maligno o por cualquier otro parásito que pueda llegar al cerebro, puede generar una clínica muy parecida. Entonces, el diagnóstico es difícil. El diagnóstico, como les digo, sobre todo... Profe, qué pena. Dime. ¿Se puede acercar otra vez al micrófono? Es que ya se le está escuchando lejos. Gracias. Es que me estoy yendo. Esperen a ver cómo... ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Bueno, listo. Ahora las amebas. Amebas ya no de vida libre, sino amebas parásitas. Entonces, dentro de las amebas parásitas, como les decía, está la que es parásita, que es la entamoeba histolítica como tal,
Y están el otro grupo de amebas que no son parásitas, que se consideran comensales y oportunistas. ¿Por qué oportunistas? Pues cuando el paciente se afecta su sistema inmune y pasa de un paciente ¿cómo es? Ay, Dios, Inmunodeficiencia. Inmunodeprimido. no, inmunocomprometido, inmunosuprimido, inmunocompetente. Y pasa de ser un paciente inmunocompetente a inmunocomprometido, eh, estas amebas pueden generar clínica. Mire, yo les tengo un caso personal de estas amebas. Estando en Pamplona, yo también dictaba esta asignatura en bacteriología. Y con los bacteriólogos hicimos un proyecto donde queríamos determinar eh, eh, el consumo de agua, o sea, qué tanto era, cómo afectaba el consumo de agua en la salud de los niños. Suponíamos, para eso hicimos el estudio en 4 colegios. Entonces, hicimos el estudio en 4 colegios, uno de la zona rural, es decir, tomamos una escuela del campo y 2 escuelas del campo, luego, no, fueron como unos 6 o 7 colegios, uno de la zona rural, luego tomamos otros de Pamplona, pero de los barrios de zonas pobres, tomamos una escuela de una zona pobre, 2 escuelas, y aunque en Pamplona no hay estrato 5, sí tomamos un colegio de estrato 3 y 4, ¿sí? Que se llama el Cambris. Los que son de Pamplona deben conocer el Cambris. Entonces tomamos las muestras de todos esos colegios y comenzamos a mirar qué parásitos encontrábamos. Yo suponía que los niños del Cambris, no íbamos a encontrar mayores cosas porque suponíamos que ellos tomaban el agua hervida o tomaban agua de filtro o tomaban agua embotellada. Y la sorpresa se dio que en todos encontramos lo mismo. Pero lo chistoso del tema es que estando en ese tema, me senté yo, salí de clase y me fui para el laboratorio para mirar cómo iba el estudio. Entonces estaban allá los estudiantes analizando muestras. Entonces tomé una muestra, venga, móntenme una muestra y comencé a mirarla. Entonces me di cuenta que esa muestra de coprológica que estaba mirando encontré mucha entamoeba coli, muchísima entamoeba coli. Entonces, le dije yo a una de las niñas, de las personas que trabajan conmigo, ¿esta muestra de dónde es? Entonces me dice, doctor, del Cambris. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así que del Cambris? ¿Y por qué tiene tanta coli? Entonces dije, como uno las muestras las codifica, yo entonces, tal, como mi hijo estudiaba en el Cambris, le pregunté yo, y por favor, este código, ¿qué de tal? Y me dice el doctor, de Juan Sebastián Pérez, así se llama mi hijo. Entonces yo, ¿cómo así que de Juan Sebastián Pérez? Entonces yo, sí, doctor. Entonces yo dije, pero ¿por qué si en mi casa tomamos agua embotellada y en el colegio toman agua con filtro? Yo, es imposible. Entonces yo, venga, volvamos a procesar la muestra. Volvimos a procesar la muestra y efectivamente estaba cargada de coli. Yo sí veía que él andaba como decaído un poco y con diarrea. Y entonces me fui para el colegio. Y resulta que en el colegio el dichoso filtro era un tubo que no hacía nada. O sea, estaban tomando el agua directamente de la llave. Para concluirles, nos dimos cuenta que en ninguno de los colegios del municipio, o sea, en todos los estudiantes de todos los estratos 1, 2, 3 y 4, el agua era exactamente la misma y encontramos la carga parasitaria igual. Encontramos tenia, encontramos himenolepis, entamoeba histolítica, entamoeba coli. Encontramos una carga bastante alta en este. Entonces, volviendo al caso, esta entamoeba coli genera clínica en pacientes con algún tipo de compromiso. En esa época creo que Juan Sebastián estaba con con gripa y todo ese tema, entonces estaba algo inmunocomprometido. Entonces, estas son amebas que generalmente no pasa nada, pero en pacientes inmunocomprometidos pues se dejan de ser comensales y se vuelven oportunistas que generan